Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, Nova, por la amable presentación. Tengo que empezar, lógicamente, pues dando las gracias al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Ciertamente, pues es un honor estar aquí. Yo creo que es la segunda vez que intervengo como ponente en esta misma mesa, desde la que he escuchado hablar a muchos colegas, ahora colegas, cuando empecé como estudiante y vine aquí a la cuarta mesa redonda de Lusitania, que han pasado bastantes años, no eran todavía colegas, pero lo que no ha cambiado en estos años es la admiración que he sentido y siento por ellos. Quiero acordarme en este contexto de una forma muy especial de un profesor que lo fue con todas las letras, al que conocí gracias al Museo Nacional de Arte Romano, que fue el profesor Julio Mangas, que nos dejó hace no mucho, y quisiera comenzar también con una memoria al que fue maestro de tantos como nos hemos dedicado a las inscripciones romanas. Con esa gratitud va también la felicitación al Museo Nacional de Arte Romano por el esfuerzo de difusión que hace y por su incansable labor para la promoción de los estudios clásicos. Dicho esto, a modo de prólogo, aunque sí que va a haber un pórtico un poco extenso al nudo central de la conferencia, como ven, el título de la charla, Tuere Domum, la mujer de la élite en las ciudades hispano-romanas, quiere, coordinadamente con la charla del profesor Enrique Melchor de la Universidad de Córdoba, que viene dentro de unas semanas, quiere trazar una imagen de la mujer en las fuentes epigráficas hispano-romanas con una atención especial, porque así me lo sugirió también la profesora Nogales, que tuvo a bien invitarme a este ciclo tan prestigioso, hará una mirada especial o habrá una atención especial a la documentación epigráfica de la Lusitania romana y, en la medida en que sea posible, también de Augusta Emérita. Tengo que comenzar haciendo varias, no van a ser pocas, advertencias preliminares. La primera es que cuando hablamos de la mujer en el mundo antiguo en general y en el mundo romano en particular, creo que tenemos que ser, y algo así escribí en esa entrada de mi blog hace algunos meses, tenemos que ser especialmente cuidadosos para evitar analizar esta cuestión desde una óptica presentista. Ese título en latín de la charla, Tuere Domum, cuidar de la casa, representaba el verdadero ideal de la mujer romana. Es verdad que en los últimos años, luego veremos algunos títulos, se han publicado trabajos extraordinarios que han tratado de poner el foco en una minoría de mujeres que no se identificaba con ese ideal que caracterizaré con las fuentes epigráficas, que son quizá las fuentes más primarias al margen de los textos de los autores antiguos y más directas que tenemos para el estudio de la sociedad romana, pero tenemos que evitar convertir esos casos que fueron minoritarios en la norma y tenemos que tener cuidado para no hacer norma de esa excepción que desde luego no parece tener mucha presencia en esas fuentes epigráficas. El tema de la mujer en el mundo romano y en la sociedad romana tiene una intensa tradición bibliográfica. Ahí están los trabajos de John Balsdon o también de Epdambra, que se han traducido recientemente en una mirada a las mujeres romanas desde la óptica de la perspectiva de género, ese término que está en las fuentes antiguas y que aparecerá en varias diapositivas del mundus muliebris, del universo femenino que ha devenido en una gender archaeology, en una arqueología de género que ha multiplicado las perspectivas de análisis del asunto femenino en el mundo romano, desde la óptica de los objetos, como por ejemplo ha hecho de manera excelente
la colega Nova Barrero, que me ha presentado desde el punto de vista de la legislación, como ha hecho también Rosalía Rodríguez, desde un punto de vista general, como ha hecho brillantemente la colega Irene Mañas, y también desde un punto de vista epigráfico, como ha hecho de manera sobresaliente la colega Milagros Navarro en el libro Perfectísima Fémina, que es una piedra angular para el estudio de la mujer en la sociedad romana. Esa perspectiva tan variada que la historiografía, a partir de las fuentes, está trazando de la mujer en la sociedad romana, también hace años que ha tenido su traslación mediática, que ha contribuido a hacer atractivo el asunto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la serie Roma, que bueno, pues ya va cerca de cumplir 20 años, un poquito menos, donde se retrataban muy bien las mujeres de las dos domus del mundo romano, la domus caesaris y la domus privata, la mujer de la élite, podemos decir así. La serie está ambientada en época republicana y técnicamente no podemos hablar de la domus caesaris, pero sí de la gente del entorno de la élite y la gente del común, todas esas mujeres que también se manifiestan en la epigrafía, y un objetivo de la charla es ver en qué medida ese mundo de la élite y ese mundo más oscuro, más privado, más común, casan o no, o ofrecen perspectivas diferentes. Sí que adelanto que en general las fuentes epigráficas ponen de relieve que el mundo privado, las mujeres del común, por así decirlo, asumieron muy bien, y así lo reflejaron en las inscripciones, el ideal femenino de la matrona romana que aparece tantas veces en los textos. Por ejemplo, ese del Dialogus de Oratoribus de Tácito, en el que se exaltan una serie de cualidades y de funciones que debe cumplir la mujer romana. Su honradez, traducida en la castitas, su servicio a la casa, traducido en la expresión tuere domum, su dedicación a los hijos, traducida en la expresión inservire liberos, cuidar. La traducción que se ha elegido ahí es incluso más fuerte, ser esclava de sus hijos. Este era el ideal de la matrona romana y el ideal al que muchas mujeres del común quisieron también parecerse. Tampoco nos debemos extrañar, por eso iba la reflexión sobre los presentismos hace un momento, porque ha sido el ideal de mujer en muchas sociedades preindustriales y de base económica agrícola y primaria, como en gran medida lo era la romana. Es cierto que la mujer, y la serie Roma lo retrataba de manera extraordinaria, tenía también en época romana una gran capacidad de influencia fuera de los focos políticos y de los focos públicos, a los que evidentemente en alguna ocasión la mujer, lo veremos con ejemplos concretos, también llegó. Algunas de las mujeres que aparecen en esa presentación animada, Gaia, Livia, Octavia, en las series de las que se toman, no solo la serie Roma, también la serie Spartacus, juegan también ese papel de influencia sobre el varón que preocupó en algunas ocasiones a determinados sectores, lo veremos pronto, de la política romana. Esa imagen que vuelcan las fuentes y que se siguió bastante al pie de la letra en la serie Roma, también ha pasado a nuestros medios nacionales a partir de esa serie que tienen en pantalla, El corazón del imperio, muy basada en los trabajos magníficos de Patricia González, como el que tienen en pantalla, y con el acierto también de presentar varios perfiles sociales de mujeres
para percibir y mostrar las diferencias respecto de su actitud y de los valores con los que se identificaban o no, poniendo a veces también el acento en algunas de esas mujeres, vamos a llamarlas así, transgresoras, que se separaban de ese perfil de la matrona o de la clarísima o perfectísima fémina que caracterizaremos en los próximos minutos. Sobre ese papel influyente, de hecho, y un poco subrepticio de la mujer en la sociedad romana, tenemos un texto que siempre se cita cuando se habla del modo como la mujer se fue abriendo camino en la esfera política. Es este texto de Tito Livio que habla de las protestas de las mujeres. Tito Livio transmite un discurso que pronunció Catón en el año 195, en el que se hace eco de las propuestas de las mujeres ante la abolición de la Lex Oppia, que en realidad prohibía hacer manifestación de lujo y de adorno personal por las calles, lo cual también subraya un elemento muy unido en esa época al ideal femenino, que es el de presentarse con un atuendo y con una forma de vestir aceptada socialmente como parte, como elemento marcador de ser parte de la élite. Fíjense que en el párrafo final de ese extracto del discurso de Catón, que representa lo más conservador de la sociedad romana del siglo II antes de Cristo, Catón se escandaliza de que las mujeres ahora hacen peticiones en público a los maridos de otras y, lo que es más grave, solicitan el voto respecto de una ley y de algunos incluso lo consiguen. Esa irrupción de la mujer en la sociedad romana y en la esfera pública romana, que nos muestra para el año 195 el pasaje de Tito Livio, estaba muy clara desde antiguo a partir de los estudios epigráficos. Esta sería otra advertencia preliminar que me parece interesante subrayar. La mujer en la península ibérica, al menos, juega un papel extraordinario en lo que podríamos llamar una suerte de vergetismo dinástico, de gastar dinero de su familia para proyectar una imagen familiar concreta que, en definitiva, proyecta muy bien ese ideal del cuidar de la casa que venía en el texto de Tácito y que estaba también en el título de la conferencia, no de la domus en sentido físico, material, sino de la domus como linaje, como elemento de carácter dinástico. Traigo este ejemplo del acotado funerario de los Atilios de Sádava, en la provincia de Zaragoza, muy cerquita de la ciudad romana de Los Bañales, promovido por un ejemplo de esas perfectísimas féminas hispanas, que es Atilia Festa, o este otro recinto descubierto en Los Bañales en el año 2011. El que hemos visto antes es un recinto en ámbito privado, en una propiedad rural. Este es un recinto en ámbito público, en el foro, en el pórtico occidental del foro, y promovido también en cumplimiento de una disposición testamentaria de una dama de la sociedad tarracense, si es que Los Bañales se identifica con esa ciudad citada, entre otros, por Plinio, llamada Pompeya Paula. Pero también en el ámbito funerario más cotidiano, separado de las grandes propiedades agrícolas y separado también de los escenarios forenses, la mujer, lo veremos en la parte final, suele aparecer en muchas ocasiones como la promotora de la memoria del marido, de los hijos y de distintos individuos del núcleo familiar, entendiendo siempre ese concepto amplio de familia que existía en el mundo romano y que se ha mantenido hasta las sociedades
preindustriales, en fin, en este país hasta no hace tanto tiempo, al menos la generación, por lo menos de mis abuelos, tenía un poco ese concepto familiar más o menos abierto, más o menos abarcante. Lógicamente, como en la documentación epigráfica se proyecta un modelo concreto de mujer, la epigrafía, que es un fenómeno esencialmente urbano, también nos obsequia con algunos casos en los que la mujer desempeñó prácticamente el único espacio que le quedaba en el ordenamiento político municipal, que era el cargo de flamínica, de ser sacerdotisa del culto imperial en tanto que esposa del flamen. Veremos algunos ejemplos más tarde, pero es verdad que sobre esto, sobre la implicación de la mujer en los sacerdocios y en la vida municipal hispano-romana, hablará especialmente, porque así lo coordinamos entre nosotros, el profesor Enrique Melchor. Como decía antes, que las inscripciones constituyen una fuente extraordinaria para conocer a la mujer en la sociedad romana, quiero traer algunos ejemplos que o han sido objeto de mirada reciente o son documentos publicados recientemente que nos alumbran aspectos de la vida de la mujer que ratifican lo que dicen los textos, hemos visto ya algunos, o que añaden otros prismas desde los que mirar a la mujer en la sociedad romana. Una de las inscripciones más icónicas en ese sentido es la Laudatio Turiae, el resultado petrificado en piedra de un elogium, de un discurso fúnebre, de una laudatio fúnebre pronunciada en época de Augusto en honor de Turia, esposa del cónsul Quintus Lucretius Vespilo, que tienen citado a la izquierda de la diapositiva. En esa laudatio pueden buscar el texto en internet, en la Wikipedia está traducido, se recogen las llamadas o los llamados en latín doméstica bona, las virtudes domésticas que debe tener una matrona y que iremos viendo que se valoraban también en elogia no tan extensos como este, que es evidentemente extraordinarios, pero sí en epitafios más corrientes en los que también la mujer comulga con esos ideales traídos desde la élite. Otra colección de inscripciones que nos da mucha información sobre el día a día de la mujer en la sociedad romana son las tablillas de Vindolanda en el limes británico, al pie del muro de Adriano, y que nos hablan de cómo se entretenía Claudia Severa, que era esposa de un acuartelado en Vindolanda, escribiendo a una mujer de fuera del cuartel, Sulpicia Lepidina, y hablando ella de cómo vivía el aburrimiento de la vida castrense y cómo la otra pues le hablaba de las fiestas, de las celebraciones que jalonaban un poco el día a día de esas domus romanas, donde también la ostentación y la autorrepresentación era un reto constante. Esta colección de tablillas que están perfectamente informatizadas en el proyecto de las Vindolanda Writing Tablets se fecha, como saben, en época de Adrián. También a la mujer la vemos en ocasiones irrumpiendo en una esfera política muy singular y que epigráficamente conocemos muy bien para el caso pompeyano, que son los candidatorum programmata, las proclamas electorales con las que alguien ajeno al candidato, es decir, no el propio candidato, pedía el voto para ese candidato que no estaba bien visto que lo pidiera a través de la escritura en espacio público, si tenía que pedirlo a través de lo que los romanos llamaban la frequentatio o el ambitus, que era, bueno, pues hablar con la gente influyente, pero el candidato no pegaba carteles de sí mismo, sino que esperaba que otros
pidieran, por eso a la campaña electoral se le llama petitio, pidieran el voto terceras personas a favor suyo. Bueno, pues en la Vía de la Abundancia de Pompeya, que conduce al foro de la ciudad, hay un curioso caso en el que una señora, Esmirina, pide el voto como candidato a Dumbiro, alcalde de la ciudad, para Cayo Julio Polibio, que es uno de los más representados en el largo centenar de candidatorum programmata, de proclamas electorales que conocemos de Pompeya. Probablemente el propio Cayo Julio Polibio o alguien de su comitato, digamos, se encargó de borrar el nombre de Esmirina, porque probablemente que Esmirina, que se ha interpretado que era una prostituta, pidiera el voto para Cayo Julio Polibio, pues no parece que hiciera muchos favores a la candidatura. Pero es un caso clarísimo de irrupción de la mujer en un espacio en el que determinados colectivos y determinados individuos influyentes pedían el voto para los candidatos. Otro documento extraordinario y poco conocido que ilustra muy bien uno de los tópicos más subrayados por las fuentes antiguas, casi desde la Odisea de Homero, que es el de la mulier lanifica, el de la mujer que teje, es este pondus, esta pesa de telar procedente de Caesar Augusta y que publicó el profesor Francisco Beltrán hace algunos años y que constituye un regalo probablemente de un novio a su novia, un poco ambiguo en el lenguaje, como ambigua es casi siempre la epigrafía, en el que le dice a la mujer a la que se lo regala que tejas muchas telas y que la actividad de tejer muchas telas te ayude a encontrar un buen marido. Y en el reverso, esa expresión ama láteres, ama las pesas de telar, porque con las pesas de telar haces cosas propicias y felices. Es verdad que también en el Facimus Fausta Felicia puede haber un guiño a las cosas propicias y felices que el novio hiciera, en este caso, con la amada a la que entregó ese obsequio, que subraya muy bien una dedicación primordial de la mujer, de la élite y del común en la sociedad romana, que era ese tópico de la mulier lanifica, que veremos que aparece también en algunos elogia de carácter fúnebre. Un último género epigráfico en el que la mujer también está muy representada es el de las de fictionum tabellae, las tablillas de maldición, de execración, que se grababan en láminas de plomo que luego se doblaban y se enterraban en lugares frecuentados por la divinidad y sobre todo por los dioses, digamos, del inframundo, necrópolis, santuarios específicamente dedicados a esos dioses y que nos alumbran sobre la superstición, la magia y todos estos rituales un poco alternativos a la religión en época romana. Bueno, pues como se pueden imaginar, la mujer es destinataria de muchas de esas maldiciones, sobre todo cuando el motivo de la defixio es el mal de amores. Una persona que ha sido abandonada por su amante y entonces el amante lo que hace es desear, lo ven ahí en el texto, pues que a su examada se le caigan las manos, los dientes, los ojos, el vientre, los huesos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un género que es bastante frecuente en la epigrafía romana, ¿no? También en los últimos meses incluso se han publicado, incluso en diarios de información general, estudios que ponen el acento en las profesiones de las mujeres romanas, ¿no? No solo las que son especialmente conocidas, las nodrizas, las peluqueras, la nutrix, la ornatrix, sino también, bueno, pues mujeres que desempeñaban pequeños negocios, como por ejemplo esa purpuraria
que aparece citada en una inscripción de Gales. Bueno, aunque ya hemos entrado, lógicamente, en materia, decía que se trataba de contraponer, por un lado, el ideal de la perfectísima fémina, el de la mujer en la vida pública, y el ideal, que me he atrevido a llamarlo uxor pientísima, que es una fórmula, esposa piadosísima, que aparece mucho en las inscripciones funerarias. Por tanto, contraponer a la mujer visible de la esfera pública con la mujer invisible o menos transparente de la esfera privada. Bien, el ideal que mejor define a la mujer en la vida cívica romana es el de la perfectísima fémina, que en cierta medida se resume, adelanto lo que dicen los textos, luego veremos algunos ejemplos, en tres cualidades. La mujer obsequens, un término latino que podemos traducir por la mujer que sirve al marido. La mujer pientísima, es decir, la mujer que cuida de la pietas, sobre todo, en este caso materno-filial, que cuida de los hijos, y en algunos casos en la esfera cívica, y especialmente en esos casos en que estas perfectísimas feminae desempeñaron sacerdocios y tuvieron una proyección pública, la mujer que practica eso que los romanos llamaban el amor civicus, que no es más que la traducción de un término griego, la filopatría, que es el amante de la patria, ¿no? La mujer que se preocupa porque en su ciudad se viva bien y porque con su dinero el modo de vida de la gente, de sus vecinos, sea mejor, probablemente imitando comportamientos marcadamente masculinos como el del evergetismo, el de la socialización de las fortunas privadas en favor de los bienes del común, de los bienes sociales o de la paz y la cohesión social. Para sondear esa actividad, lógicamente, tenemos que ir a la epigrafía de los foros. Traigo ahí una recreación de un foro del Conventus Emeritensis, el foro de la Civitas Gaeditanorum de Idaña Abella, en el territorio actualmente portugués, que además es bueno, pues un foro que hemos recreado recientemente en un videojuego, el videojuego Valete Vos Viatores, al que lleva el QR que tienen en pantalla y desde donde pueden, si quieren, descargarse el videojuego y convertirse en artesanos de inscripciones romanas, incluso de inscripciones forenses. Bueno, pues en los foros encontramos ese primer escenario de la presencia pública femenina. Y lo encontramos sobre todo en un género muy concreto y muy bien documentado en la península ibérica, que es el de las galerías dinásticas, galerías de estatuas, de retratos que imitaban las galerías o se inspiraban en las galerías dinásticas imperiales y en los que aparecían representados, todos los miembros de la familia. Aquí, por ejemplo, tenemos un pedestal de la ciudad de Sosontigi, en la Bética, en el que el recinto recogía la estatua de Quinto Valerio Optato, pero también las estatuas de su esposa y de sus hijos. Hay bastantes ejemplos en la epigrafía peninsular en que esos recintos son promovidos por alguna mujer. Por ejemplo, este procedente de Obulco, de nuevo en la Bética, donde Cornelia Ana dedica un recinto para su madre, para ella misma y también para su padre, señalando también la tradición de vinculación a la élite de esa familia, en este caso de Cornelia Ana. En algunas ocasiones también tenemos inscripciones directamente referidas a mujeres
y promovidas por instancias municipales, por ciudades, que se presentan al pueblo como modelo para el resto de conciudadanos. Traigo ahí dos ejemplos. Cornelia Severina, que era madre del cónsul Valerio Vegeto, una de las grandes fortunas relacionadas también con el aceite de la Bética, y que tenía una estatua sobre un pedestal circular, como ven en la fotografía, promovida por los habitantes de Iliberris, de Florentia Iliberritana, cerca de la actual Granada. Y lo mismo para la esposa, no solo para la madre, sino para la esposa de ese cónsul Valerio Vegeto, que es Etrilia Afra. Lógicamente, esto subraya que para los romanos la promoción de un individuo al rango consular tenía mucho que ver con el papel de la madre y con el papel de la esposa. Lo veremos después en algún texto de Plinio y de otros autores que ilustra también esa realidad. Esa Etrilia Afra, una mujer de rango consular, porque estaba casada con un cónsul, bueno, pues un hermano de ese cónsul estaba casado con Anicia Póstuma, que también es honrada en otra ciudad de la Bética, la ciudad de Tuqui, en Martos, en Jaén, ¿no? Piensen también que estos pedestales que las ciudades ofrecían y dedicaban a mujeres, madres o esposas de individuos de rango consular, en cierta medida, si entendemos los foros como una especie de Hall of Fame donde estaban los grandes influyentes de la ciudad, pretendían proponer exempla al pueblo señalando: si esta señora ha podido tener un hijo de rango consular, tú también puedes. En cierta medida, la epigrafía venía un poco a subrayar esa especie del sueño americano en el que cualquiera, luego era un porcentaje muy pequeño, pero cualquiera podía alcanzar cotas notables de promoción social. Muchos de estos pedestales en forma de fuste, de columna, que hemos visto en las últimas diapositivas, los conocemos sueltos, sin su contexto primario, pero aquí en Lusitania tenemos un extraordinario ejemplo. De hecho, los pedestales y algunas de las inscripciones están separadas del arco en el sensacional arco cuadrifronte del municipio Flavio de Capera, donde Marcus Fidius Macer, que alcanzó la ciudadanía en época romana en virtud de las reformas del emperador Vespasiano, como sabe bien alguno de los presentes en la sala, no solo se representó a sí mismo, sino que ordenó la presencia en todos esos pedestales que rodean los dos frentes de entrada y de salida del arco, para la abuela, para la madre y para la hija, proyectando también ese carácter dinástico de el arco como monumento, además colocado en un cruce de calles, una de las cuales además coincidía con la Vía de la Plata que surcaba el municipio Flavio de Capera y que debió ser una de las razones de la prosperidad de esa ciudad. Bueno, traigo aquí un ejemplo de una mujer, Quintia Proba, que sabemos que, como hizo Marco Fidio Macro en Capera, en este caso ella misma construyó un arco para Porcio Rufo y para Porcio Rufino, probablemente sus hijos, y colocó encima estatuas por valor de 40.000 sestercios. Nos vamos aproximando a una dimensión de la mujer en el espacio público, que es esa mujer filopatris severgeta que gasta del dinero de la familia para mejorar el equipamiento urbano. Van a salir algunos casos que me parecen representativos, sobre todo
por la magnitud. Por ejemplo, cerca de Los Bañales, en la provincia de Huesca, en este caso, Los Bañales está en la provincia de Zaragoza, se excavó en los años 90, durante 20 años consecutivos, el municipio de La Vitolosa, donde se encontró esa sensacional curia en la Puebla de Castro, en Huesca, con una colección de pedestales que exaltaban la figura de uno de los grandes notables de la ciudad, Marco Clodio Flaco, al que tienen homenajeado en el pedestal de la izquierda y con una estatua al genio del municipio justo en el eje de la curia, que era el lugar de reunión del Senado. Bueno, muchas veces conviene recordar que aunque el personaje más representado en ese recinto en el que se toman las decisiones del municipio es Marco Clodio Flaco, la promoción de ese edificio corresponde a su heredera, que aparece citada en la penúltima línea del pedestal que tienen a la izquierda, que es una mujer, Cornelia Neila, con lo cual la mujer está ahí sirviendo al municipio, a la exaltación de uno de los personajes más notables y de mayor proyección política en el ordo ecuester incluso de la ciudad, y mejorando las condiciones de vida de sus conciudadanos. También en Los Bañales, aunque aquí no en solitario, tenemos algún caso parecido. Ese recinto que nos sobresaltó cuando tuvimos la fortuna de descubrirlo en el verano de 2012, es un recinto dedicado a la victoria del emperador, probablemente del emperador Domiciano, y utilizado por los dos promotores, Marco Fabio Novo y probablemente su esposa Porcia Faventina, para colocar justamente a los lados de la estatua imperial, casi in custodia corporis del propio emperador, una estatua de la propia Porcia Faventina y una estatua de alguien de su familia llamada Porcia Germula, que no ven la inscripción porque el altar de culto de esa magnífica recreación de Pablo Serrano pues está tapando justo el texto alusivo a Porcia Germula. Esa labor, que veremos luego que se hizo con una serie de valores concretos, se trasladó, como decíamos antes a propósito del ejemplo de los atilios, al ámbito privado. También en las propiedades fundiarias de la élite, la mujer actuó como eje de la perpetuación de la memoria dinástica, de la memoria familiar. Por ejemplo, esta ya citada Atilia Festa, que homenajea a su padre excelente y a su abuelo en un recinto monumental que marca el cenit del desarrollo histórico de la ciudad romana de Los Bañales, porque la vila rústica a la que perteneció este acotado, hoy en tierras del municipio zaragozano de Sádava, estaba administrada desde la ciudad romana. Como no hace mucho el museo organizó, y está en el canal de YouTube, una charla sobre la ciudad romana de Los Bañales, remito a ella para quien quiera saber más sobre ese lugar. Lo cierto es que en ese entorno también tenemos otras inscripciones de menor porte, donde es la mujer la encargada de honrar a personajes importantes. Aquí Cornelia Plácida, madre de Cayo Atilio Áquilo, probablemente un personaje militar, como ilustra el extraordinario friso con una Congeries Armorum, que se conserva reutilizado en distintas partes del torreón zaragozano, del municipio zaragozano de Sofuentes, o esta otra inscripción procedente de Santa Cris de Eslava, en la que una mujer, Antonia Crisaeis, Antonia Criseida, dedica un homenaje funerario a un dispensator publicus, probablemente un prestamista del municipio que debió manejar
bastantes sumas de dinero público llamado Acenio. Pese a ese papel de la mujer promoviendo la exaltación, y eso incide muy directamente en ese ideal de la mulier obsequens, de la obsecuentia de la que hablaba antes, pese a ese interés de la mujer en promover la imagen del varón, lo cierto es que los textos romanos, legislativos y de otro tipo, dejan muy claro, pueden verlo en esa frase final del digesto, en ese rescripto de Ulpiano, que hay mayor dignidad en el sexo masculino que en el femenino. Incluso cuando se exalta a la mujer de la élite, como en ese texto de las epístolas de Plinio, que es una lectura muy recomendable para conocer el ideal de la mujer en época romana, una de las cualidades que se destaca de la mujer, sobre todo si es esposa, es la fecunditas uxoris, es decir, el haber sido fecunda, el haber tenido hijos. Esto no debe extrañar porque en las leyes municipales de época Flavia, como por ejemplo la lex malacitana, en caso de empate entre candidatos para entrar en uno de los cargos que gestionaban el municipio, pasa por delante el casado respecto del célibe y pasa por delante el que tiene hijos, y cuantos más mejor, que el que no tiene. La administración municipal era en cierta medida la extensión de la administración familiar. Si uno era capaz de cumplir ese ideal de cuidar la casa, también era capaz de cuidar la res communis, de cuidar los asuntos del común, es decir, la gestión municipal. Eso se resume muy bien en ese ideal de la obsecuentia al que me refería hace un momento, por el cual se subraya como la matrona especialmente una de las cualidades que debe adornarle es el de ser inseparable del marido, la llamada obsecuentia, pero también otros, la sanctitas, la antiquitas, el cultus, el ser parca también, digamos, discreta, como se traduce en esa versión del texto del panegírico de Trajano de Plinio. Y es más, los textos dicen que todas esas cualidades, la obsecuentia, las santitas, las que enumeré anteriormente, fíjense en la última línea, son mérito del marido, que así instruyó y educó a la mujer, porque para una esposa es gloria suficiente mostrarse sumisa, deberíamos decir obsecuente, es decir, en el sentido de estar al servicio, de obsequor, ¿no? Seguir, por así decirlo, al marido. Yo sé que esto cuesta mucho entenderlo desde el prisma de la sociedad actual, pero aquí es desde donde hago ese alegato en contra de los presentismos. Tenemos que estudiar la sociedad romana como era, no falsear la sociedad romana en esta cultura de la cancelación, porque nos parece terrible. Había muchas cosas, obviamente, que eran terribles, pero el historiador debe servir a la verdad histórica. Al margen de esa obsecuentia, como dije antes, otra ocasión y cómo se concretaba esa obsecuentia en la dedicación de homenajes a los hijos, a los maridos y a la mujer como eje de la exaltación dinástica, otra ocasión de proyección pública de la mujer en el espacio cívico era el evergetismo. Esas ocasiones en las que la mujer asume la liberalitas y la munificentia, que son dos virtudes claramente políticas, el ser una persona generosa y munificente, y las dedica a mejorar, como antes decía, la vida de sus conciudadanos y en cierta medida proyectar también un prestigio respecto del marido. En la mayor parte de los casos en que en la península ibérica tenemos inscripciones de mujeres
benefactoras de la ciudad, coincide que son flamínicas, que son esposas de flámines, de sacerdotes que en los municipios tienen que mantener la vitalidad del culto imperial. Son, por tanto, inscripciones, como la mayor parte de las que tenemos en la Hispania romana, de época ya del Principado, no de época republicana, son de época imperial. Bueno, siempre se suele decir, y habrá salido en otras conferencias y saldrá seguro en las próximas, que el mayor acto de vergetismo de más coste que tenemos atestiguado en la península ibérica por la epigrafía es de una mujer, una malagueña de Cártima, Junia Rústica, que al haber sido nombrado como primera y perpetua sacerdotisa del culto imperial en el municipio de Cártima, llevó a cabo una serie de donaciones, un pórtico, unos baños, una estatua de oro, un pórtico también en el foro, un pórtico junto a las termas con una piscina, una estatua dedicada a Cupido, y cuando inauguró todas esas obras pagó también, para que todo el mundo se enterara, un banquete público, un epulum, y dedicó, protagonizó la editio, la financiación de unos espectáculos del tipo que fuera, circenses, no sabemos muy bien, pero espectáculos de carácter público. Son 7 actos de generosidad en el espacio público a cargo de una sola mujer. A otro nivel está también en Tagili esta mujer, Boconia Habita, que pagó unas termas, dio dinero al municipio para que comprara durante bastantes años, nada menos que 2.500 denarios. Un denario es el sueldo de un trabajador en época romana, pues 2.500 son muchos días, el sueldo de un día de trabajo, de un jornal, ¿no? Son muchos días de trabajo, ¿no? Muchas nóminas, digamos. Bueno, pues esta Boconia Vita dio para las termas que construyó 2.500 denarios y además pagó unos juegos circenses, en este caso se especifica claramente que lo fueron, y para dar notoriedad organizó también un banquete público. Cruzando también ocasiones en las que, o trayendo a colación ocasiones en las que se cruza muy bien el papel de la mujer en la exaltación dinástica con el comportamiento de tipo evergético, tenemos algunos casos bastante frecuentes en los que la mujer, habiendo recibido su marido honores importantes por parte de la ciudad, ella corre con los gastos del pago del sufragio de ese homenaje. En este caso, Aelia Flaviana, que paga el homenaje que el ordo de la ciudad ha dedicado a su marido Lucio Julio Galo. En este caso, Licinia Rufina, que había recibido honores por parte del pueblo de los ipsquenses, de la ciudad de Ipsca, también en la Bética, por sus múltiples méritos o mérita, acepta esos honores, pero perdona a la ciudad el dinero que costaba erigirlos y los paga ella misma, en lo que a veces se ha llamado la exaltación del evergetismo. En Augusta Emérita, en las paredes de este museo, tenemos un caso parecido, el de Ania Pic, no sabemos cómo sigue el cognomen, que en este caso fue honrada por decreto de los decuriones, y la pobre no pudo pagar porque era un honor ya póstumo, y fueron sus padres los que corrieron con los gastos del homenaje dedicado a su hijo. O, por poner otro ejemplo lusitano, en Cólipo, cerca de Leiria, en la región central de Portugal, bueno, pues también la Beria Gala recibe un honor por parte
de la ciudad de los coliponenses, en concreto de los concejales de Cólipo. Fíjense que fue sacerdotisa del culto imperial en Évora y también en la provincia lusitania. Subió de nivel, debía ser natural de Cólipo y como hija destacada de la ciudad, el ayuntamiento de Cólipo le decretó una estatua que en este caso fue su marido el que pagó. Aunque es habitual encontrar mujeres pagando este tipo de honras que reciben ellos o reciben sus maridos, como ven ahí, es mucho más frecuente que sea el varón el que acepte los gastos del homenaje y los pague. Y desde el punto de vista de los actos de evergetismo, de donaciones de tipo público, también los viri, los varones, son más prolíficos que las féminas en este tipo de gastos. En cualquier caso, tomando los datos solo para la Bética y del inventario que ya tiene algunos años de Enrique Melchor, podemos ver qué tipo de actos de generosidad resultaban más atractivos para las mujeres, sobre todo dos que tienen que ver con repartos de comida, los llamados épula y las esportulae, que son repartos de cestas con pan y con viandas para la población, que parece que son los dos tipos de actos munificentes que dedican habitualmente o que protagonizan habitualmente las mujeres. Otro campo del evergetismo en el que la mujer es bastante activa por razones que conectan con ese cuidado de la casa, con esa tuitio domus, es el intervenir en disposiciones testamentarias. Aquí, por ejemplo, Terentia Puela mandó en disposición testamentaria dedicar una estatua a Juno de 50 libras de plata. En este otro ejemplo, Julia Cornelia Materna dejó establecido en su testamento que se colocara una estatua al genio del municipio de Anticaria, la actual Antequera, también en Andalucía. O aquí Fabiana y una tal Fulvia, dedican estatua a sus herederos, son herederos de dos hermanos, a dos herederas de dos hermanos diferentes a los que dedican la estatua también por disposición testamentaria. Por poner algunos ejemplos lusitanos de importantes actos evergéticos, bueno, creo que esto aquí en Mérida lo conocen todos, el templo de Marte, ahora dedicado a Santa Eulalia, a Cristo y Santa Eulalia, como dice la inscripción posterior a la colocación de esos expolia, que fue dedicado por quizá una de las mujeres más influyentes de la sociedad emeritense de época medio imperial, que es esta Betila Paculi, que se identifica respecto del marido Lucius Roscius Paculus, que fue cónsul en época de Marco Aurelio. También en la Lusitania interior septentrional, aunque la inscripción la conozcamos por una copia ya del siglo XVIII, en la ciudad de Bobadela, que no sabemos cómo se llamó en la antigüedad, aparece esta Julia Modesta, flamínica de la provincia lusitania, que ex patrimonio suo coloca y rehace las puertas y el pórtico de esta esplendidísima civitas, como le gusta calificarla al profesor Pedro Carballo de la Universidad de Coimbra, que también intervino en el ciclo sobre ciudades romanas y que tiene una interesante conferencia en el canal de YouTube del museo, como la que citaba antes de Los Bañales, precisamente sobre Bobadela. Al otro lado de la Serra de Estrela y otra ciudad también del Conventus Emeritensis, pero del territorio actualmente portugués, la ciudad de Idaña, que cité
anteriormente, la Civitas Igaeditanorum, donde tenemos a una mujer, Iulia Amoena. Hay una errata en la lectio de la inscripción, el corrector ha debido cambiar el nombre. Iulia Amoena es Julia la Guapa, Amoenus y Amoena es un cognomen bastante habitual en estos ambientes, digamos, originariamente indígenas o de romanización ya imperial, estatua que Julia Amoena se encargó de dotar de oro, de embellecer de oro. Una inscripción muy interesante que ha dado pistas sobre la dedicación aurífera de estas dos ciudades, de Bobadela y de la Civitas Igaeditanorum. Precisamente en la Civitas Igaeditanorum dejó ahí acceso a la vitrina del museo virtual del proyecto este del videojuego, donde la tienen digitalizada. Una mujer, Curia Vital, se ocupó de hacer un homenaje a su marido, Cayo Curio Firmano, empleando en un ámbito esencialmente granítico, como es el del territorio, la parte central del territorio portugués, mármol, en un claro ejercicio de ostentación. Bien, nos queda responder en los últimos minutos a cómo actuaba la mujer. Me voy a fijar sobre todo en la esposa en el ámbito privado, de nuevo a partir de la documentación epigráfica. Ya hemos visto que eso que veíamos en el ejemplo de Atilia Festa en el acotado funerario de los Atilios, al que dio vida en ese sensacional dibujo el ilustrador Iñaki Dieguez, solía actuar como promotora de memorias de carácter dinástico, bien de toda familia o bien de algunos miembros de la familia, como esta Boconia María hace en esta conocida placa marmórea también de este museo del recinto funerario de los Boconios. Bien, en los últimos años ha habido un auge bastante necesario en la investigación para estudiar cómo las inscripciones funerarias, los tituli sepulcrales, traducen, y si traducen, si actúan o no como espejo de ese ideal de la matrona que hemos visto. Si ese ideal de la matrona, entre comillas, digamos, de la mujer del César o de la mujer de la aristocracia, calaba en la gente anónima, que solo nos ha llegado noticias de ella por las inscripciones funerarias, que por otra parte siempre me gusta subrayarlo así a mis alumnos de epigrafía en la Universidad de Navarra, será lo único que quede de la mayor parte de los que estamos aquí, con suerte, un epitafio donde diga qué hicimos y si fuimos buenos, ¿no? Bueno, pues Carmen Gregorio Navarro, por un lado, y Laura Díaz, esta última bajo mi dirección, y la profesora Rosario Hernando de la Universidad Complutense de Madrid, han publicado interesantes trabajos en los que, partiendo del epitafio en tanto que elogio fúnebre y de los domestica bona, que son las cualidades que se esperan de una mujer, ama de casa y madre, bueno, pues ver si los epitafios subrayan esos ideales. Bueno, traigo unos pocos ejemplos para terminar. Por ejemplo, esta inscripción de Edeta, donde se califica a esta Cornelia Pantera como una excelente esposa, una uxor óptima. Este otro ejemplo, que conocen sobradamente porque también es de este museo, con esa extraordinaria figuración de una cupa en la que la uxor Sentia Amarantis aparece calificada como carísima, como queridísima. Este tiene más que ver con el afecto que sentía el marido, no tanto con una cualidad. Este otro ejemplo muy singular de Tárraco, hay un artículo de Laura Díaz en prensa sobre este asunto, que es el de referir a la uxor como dulcísima, con la que viví 12 años, 2 meses y 6 días sin disputa, sin discusión
alguna. Sine querella, que es una expresión muy atestiguada en la epigrafía africana, pero que en la península está en un par de casos, uno de Cástulo y otro de Tárraco, que he puesto en el subtítulo. También esta otra es bastante singular, procedente de Valencia, en la que la esposa es calificada como uxor rarísima y mulier super omnes simplicísima, no rarísima en el sentido de que fuera muy rara, sino, bueno, pues muy exclusiva y la más sencilla, dice el epitafio, entre todas las mujeres. Se exalta también en esa inscripción de Sagunto la fidelitas, uxor carísima y uxor fidelísima, y también porque vimos que era parte, en este otro epitafio emeritense, vimos que era parte de los ideales de la mujer de la élite, en este caso de una madre, se dice que ejerció la pietas, matri pientísima, ¿no? Que es parte de lo que se espera de una madre. Aquí se cruza el ideal de la uxor óptima con el de la mater pientísima, ¿no? Bueno, traigo ahí una foto fija de algunos de esos doméstica bona, de esas virtudes de la mujer que están exaltadas en la Laudatio Turiae como modelo y que encontramos en muchas inscripciones, en este caso de la tarraconense. Lo que más se valoraba en una mujer era que fuera óptima, que recoge un poco todo lo demás. Sorprende el carácter sacra, que sea una mujer santa, digamos. Luego trasladaré esto también al mundo cristiano para cerrar, y también que sea dulcísima. Parece que esas son las cualidades que los varones hispanos en contexto matrimonial más valoraban de sus esposas. Por chequear, a partir de las inscripciones que tengo más a mano, que son las inscripciones funerarias del Museo de Navarra en Pamplona, que les recomiendo que visiten, también me parecía interesante compartir cómo actuaba la mujer cuando dedicaba a ella inscripciones funerarias y no cuando era objeto de la memoria de otros, ¿no? Eso subraya que la mujer, quizá también porque su esperanza de vida era mayor, actuó con más frecuencia. Insisto, esto es una foto exclusiva de un repertorio epigráfico de unas 30 inscripciones del Museo de Navarra, ¿no? Actuó más veces que el varón como promotora de epitafios, fundamentalmente además epitafios destinados al marido, más que a los hijos, a las hermanas o a otros miembros de la familia. Hace algunos meses di una conferencia en la UNED de Pamplona sobre esta cuestión. Está también en el canal de YouTube, en este caso en el mío, no en el de este museo. Dejo ahí el enlace o el QR por si alguien quiere rescatar. Bien, ya para llegar a las conclusiones, todas estas inscripciones constituyen evidentemente un documento vivo y bastante vivaz de la sociedad romana e ilustran muy bien cuáles son los valores de la mujer de la élite, que también tuvieron su eco en la mujer del común, ¿no? Los tips, como se dice ahora o dicen los millennials, ¿no? Los tips de la mujer romana, de la élite y del común, eran la lealtad, la obediencia, la afabilidad, el carácter razonable, la habilidad para trabajar la lana, ese lanifici studium del que hablábamos antes, la piedad, la sobriedad, la modestia, el amor y la devoción a los familiares. Son esos domestica bona de la Laudatio Turiae que citábamos al principio. En realidad, todos ellos aparecen reiteradamente también en la literatura. Por ejemplo, este pasaje alusivo a una mujer de rango senatorial, Clodia Fania, del panegírico, perdón, de las cartas de Plinio, en la que, bueno, pues tienen otras, la pueden leer
en casa o buscar el pasaje, no voy a enumerar, que inciden un poco en ese tipo de cualidades, ¿no? Que también a veces pasan, fíjense, en los subrayados a inscripciones especialmente extensas, como por ejemplo esta de Tárraco o esta otra de Roma, donde se ilustra muy bien dos acciones de la mujer que hemos repasado desde el principio. Domum servavit, sirvió a su casa, lanam fecit, hizo la lana, fue una mujer lanífica. En algunos epitafios también se cruza un ideal que luego pasa rápidamente al cristianismo y que concreta esa castitas y en cierta medida esa obsecuencia de la mujer, que es el binomio, a veces no aparecen los dos y aparece uno solo, de la mujer como univira y como unicuba, es decir, mujer de un solo marido y de un solo cubículo, de una sola alcoba, como se ha traducido ahí en esa inscripción del África proconsularis. Esta inscripción, que es una inscripción pagana, consagrada a los dioses manes, y todos estos ideales que hemos visto en la literatura romana y que calaron en la sociedad romana, como parece, o al menos se quisieron imitar a juzgar por lo que dicen los epitafios, pasaron también a los elogia cristianos. Si uno coge, por ejemplo, el elogio que San Jerónimo hizo a una de sus ayudantes del Aventino, a Santa Paula de Roma, bueno, pues casi se pueden puntuar cada uno de esos hitos, de esos tips que decíamos hace un momento, propios de la epigrafía pagana. ¿Cuál es, por tanto, la conclusión si pudiéramos penetrar, como hace esa hermosa imagen de Herculano, en el gineceo de cualquier casa romana, ¿no? Bueno, en principio, tres grandes ideas para terminar. El éxito social que el ideal de la matrona romana, por más que hoy nos resulte anticuado, tuvo en la sociedad romana. En segundo lugar, el gran aprovechamiento que la mujer hizo del espacio público, siempre condicionado a las normas de la sociedad del momento, cuando se le dio espacio para hacerlo, fundamentalmente a través de los sacerdocios y de las prácticas evergéticas que se esperan de una mujer. Y en tercer lugar, de qué manera la sociedad romana reconocía que la mujer era un elemento fundamental en la familia, en ese concepto de familia romana en sentido amplio que se glosa detrás del término domus y, por supuesto, como consecuencia de ese papel al frente de la domus y de la familia, el papel que tenía como garante de la estabilidad de la sociedad. La idea de presentar, lo han visto en varios ejemplos, desde época pagana, como el que tienen en pantalla, a época cristiana, como esta Nutrix con el niño Jesús, en realidad es una representación de la Virgen María del sarcófago zaragozano de Castiliscar, demuestra muy bien el papel que la sociedad romana concedía a la mujer como matrona, madre y al servicio de la familia y de la proyección exterior de la familia. Muchas gracias.